Buen día. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes y poder presentar el artículo cuyo título es Diseño de un sistema de gestión de datos climáticos bajo una metodología de desarrollo PSP, que presentamos un servidor Juan Pablo Báez Vázquez y Alberto Portilla Flores. A lo largo de esta presentación se desarrollarán los temas mostrados en pantalla. El clima se define como las condiciones promedio del sistema climático de un lugar en un periodo de tiempo concreto, determinado por la interacción de los componentes del sistema, que es influenciado por la radiación solar y las características de cada elemento. Este sistema precisa las condiciones promedio de variables como la temperatura y la precipitación. La climatología aplicada emplea esta información para resolver y atender problemas sociales, económicos y medioambientales, como por ejemplo el desarrollo urbano sustentable o el cambio climático. De ahí la conveniencia de disponer de información exacta y oportuna. Dicha información se sustenta en datos recopilados mediante la observación y el registro amplio y sistemático del clima. Los dispositivos empleados generalmente están a cargo de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, entre otras organizaciones. Tales dispositivos se agrupan en lo que se denomina redes de estaciones meteorológicas. Estas redes generan un gran volumen de datos que debe ser gestionado adecuadamente. Entre los dispositivos que conforman las redes de observación están las estaciones meteorológicas automáticas, que a diferencia de una estación climatológica o tradicional, no requieren de personal técnico para realizar las observaciones. Sin embargo, estos dispositivos no están exentos de desperfectos y se consideran como fundamentales las actividades de verificación de calidad y la homogeneidad de los datos. Y los sistemas informáticos precisamente favorecen la realización de estas tareas. Un sistema de gestión de datos climáticos, o CDMS, es una herramienta que agiliza el trabajo relacionado con la verificación, almacenamiento y difusión de los datos. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, ha publicado documentos con la finalidad de que sean las guías para el desarrollo de los sistemas. Se trata de un marco o modelo que describe de forma abstracta los componentes requeridos, pero en estas guías no se definen ni se especifican las técnicas o metodologías de ingeniería de software que deben emplearse para el desarrollo de estos sistemas. El Departamento de Investigaciones Arquitectónicas y Urbanísticas administra una red de estaciones meteorológicas denominada Red Automática de Monitoreo Meteorológico, o RAM, pero no se cuenta con un sistema informático para realizar las operaciones de inspección y control de calidad. Por ende, no se cuenta con una interfaz que facilite la consulta ni la extracción de la información. Esta red está distribuida en lo que se conoce como Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, siendo la ciudad de Puebla su sede central. Las causas de ausencia de calidad pueden ser resultado de fallos, por ejemplo, en los instrumentos por el deterioro de sus componentes, obteniendo valores fuera de rango de medición, los procesos de transmisión de datos, por cambios efectuados durante el mantenimiento o el cambio de ubicación, así como la introducción de los datos mediante teclado. También debe considerarse el volumen de los datos, porque cada estación acumula el promedio de observaciones de cada 15 minutos, dando un total de más de medio millón de registros al año en esta red conformada por 17 estaciones. Cuando se requiere hacer uso de los datos, se utilizan herramientas externas como hojas de cálculo, lo que puede ocasionar inconsistencia en la base de datos de los datos climatológicos. 7 componentes. En primer lugar tenemos las series temporales de datos climáticos, que se refieren a la gestión de las variables de observación del clima. Por ejemplo, para la atmósfera tenemos la temperatura y la humedad del aire, la velocidad y dirección del viento. Esto incluye también los metadatos climáticos, que describen las condiciones en que se dieron las observaciones y cómo se han tratado estos datos. La gobernanza de los sistemas es un conjunto de políticas y procesos de gestión para establecer el uso y aprovechamiento de los datos. En cuanto al componente de gestión de datos,
son las actividades de introducción, extracción y rescate de datos, así como el control de calidad, que se definen los métodos a utilizar para la verificación heurística, estadística o espacial. El siguiente es el suministro de datos, que son las funciones requeridas para la entrega de los datos climáticos en formatos solicitados, como por ejemplo están las imágenes o los mapas. También se consideran los metadatos necesarios para desarrollar series temporales homogéneas de alta calidad. El componente de presentación de los datos incluye las funcionalidades para visualizar los datos climáticos. Puede referirse a la tecnología, al software o los procesos empleados. Un ejemplo de esto es la rosa de los vientos, fotografías o imágenes. También considera la funcionalidad de descarga de los datos para la entrega a los interesados. Por último, se tiene el componente de infraestructura de tecnologías de información, que incluye las funcionalidades necesarias para soportar y mantener el sistema. En este se definen los componentes principalmente sobre las bases de datos adecuadas para el almacenamiento de los datos. En lo que se refiere al control de calidad de los datos, consiste en verificar si los valores obtenidos son representativos de la medición. Los datos no deben considerarse aptos para su uso o almacenamiento hasta que no hayan sido validados con cierto nivel de calidad. Y precisamente un sistema de gestión de datos climáticos facilita estas tareas. Estos procesos pueden realizarse de forma manual o automatizarse total o parcialmente, pero debe conservarse además las observaciones originales. Los pasos para el aseguramiento de calidad son la observación, que incluye los aspectos relativos a el emplazamiento, la instalación, la captura de los datos, la operación y el mantenimiento de la estación. Por otro lado, se tiene la entrega y captación de datos, que comprende desde la transmisión de los datos desde la estación meteorológica hasta su recepción en el sistema. En cuanto a la gestión de base de datos climática, se ocupa de la aplicación diferida del control de la calidad. Se recomienda para esto el uso de indicadores de calidad para informar si los datos han sido procesados, se consideran valiosos, sospechosos, dudosos, son erróneos o han sido modificados o estimados. El archivo final se refiere a lo relativo al resguardo de la base de datos del sistema. Y finalmente, la recuperación en caso de desastre, que es lo referente al uso apropiado de copias de seguridad y el almacenamiento adecuado para su aprovechamiento a perpetuidad. En cuanto a las actividades de homogeneización de los datos, tienen como objetivo que los datos sean uniformes o de la misma naturaleza. Por eso se recomienda su verificación antes de realizar cualquier cálculo o generar cualquier producto climático. Para esto, tienen disponibles dos métodos. El método estadístico es usado cuando el comportamiento de una estación es claramente distinto a estaciones vecinas, y el método físico se utiliza para estimar mediante una relación física entre distintas variables. Por ejemplo, para estimar la humedad del aire usando la temperatura y la precipitación. En 1991, el Instituto de Ingeniería de Software publica el Capability Maturity Model for Software, que es un marco de madurez de procesos de software orientado a las organizaciones. Después, Humphrey utiliza sus mismos principios en su propio trabajo en programas de tamaño de un módulo, aplicando CMM hasta el nivel 5. Más tarde, en 1994, Humphrey publica un manuscrito orientado a la enseñanza de estudiantes de ingeniería de software sobre el proceso personal de software, que se enfoca en las prácticas de trabajo de los ingenieros individuales para ayudarlos a utilizar prácticas de ingeniería sólidas. Humphrey define PCP como un proceso de automejora que ayuda a controlar, administrar y mejorar la forma de trabajar. Es un marco estructurado de formularios, directrices y procedimientos para el desarrollo de software. La estrategia de PCP consiste en motivar a cada ingeniero que adopte métodos eficaces. Cada uno debe planificar su propio trabajo basándose en sus datos personales, utilizando procesos bien definidos y medidos, haciéndose responsables de la calidad de sus productos. Además, es necesario detectar y corregir los defectos en etapas tempranas. La medición del tiempo invertido en los productos de software ayuda a conocer su rendimiento y posteriormente, utilizando los datos recabados, mejorar sus procesos personales. La estructura de un proceso PCP tiene tres fases. La planeación produce el plan del trabajo, haciendo uso de un formulario y provee un formato coherente para los resultados. El desarrollo
Se realiza el trabajo mediante la definición de requerimientos, diseño del sistema, revisión del diseño, corregir defectos, la codificación, corregir los defectos de codificación, construir, compilar y corregir los defectos, pruebas y corrección de los defectos. La última fase es por mortem, donde se realiza una comparación del desempeño actual contra el plan. Se registran los datos del proceso, se realiza un reporte y se documentan todas las ideas para mejorar los procesos. PCP contiene 4 elementos básicos: los scripts, que guían la ejecución de un proceso personal; formularios, para guardar los datos necesarios; métricas, para almacenar información cuantitativa sobre el proceso, con la intención de mejorarlos y supervisar el cumplimiento de las metas; finalmente, los estándares o normas, para guiar el trabajo. PSP tiene un marco de madurez similar al de CMM. Primero, PSP0 es el proceso de referencia. Se utiliza con el primer programa con la finalidad de recopilar datos sobre el rendimiento del ingeniero y es conocido como la línea base. PSP 0.1 añade un estándar de codificación, la medición del tamaño y la propuesta de mejora del proceso. PSP 1 es la planeación del proceso personal y añade la planeación, la estimación del tamaño y de los recursos, incluyendo un informe de pruebas. PSP 1.1 agrega la planeación del calendario y el seguimiento del estado. PSP 2 es la gestión personal de la calidad. Su objetivo es producir programas de alta calidad usando los datos recabados por los defectos para producirlos en los pasos de compilación y de pruebas. PSP 2.1 aborda los criterios que debe contener el diseño al estar incluido e ilustra varias técnicas para su verificación. Finalmente, PSP 3 es el proceso personal cíclico. Para enfrentar el desarrollo de programas grandes se subdivide en programas más pequeños y se integran al programa grande. Es un proceso cíclico bajo el modelo de espiral de Boehm. Cada iteración incluye diseño, código, compilación y pruebas. Además, es adecuado para programas de hasta varios miles de líneas de código. En PSP se utiliza la estimación con proof. Esto es basado en proxies, utilizando objetos para estimar el tamaño probable de un producto y se basa en datos históricos de objetos similares. En PSP también se registran los tiempos consumidos en cada fase y el tamaño de los productos expresado en líneas de código. Al final del trabajo se realiza el análisis post-mortem, donde se calculan los datos de calidad, contrastando el desempeño actual con lo planeado y lo calendarizado. Como parte de la evaluación de calidad, se recolectan datos de los defectos inyectados en cada fase y se lleva un registro de la cantidad de defectos encontrados, solucionados y el tiempo invertido para resolverlos. En ese documento se formula el diseño de un sistema de datos climáticos para el apoyo de la administración de la RAM. Se propone la construcción de un sistema web con una arquitectura de microservicios, aprovechando sus ventajas como el desarrollo de sistemas distribuidos, la escalabilidad y su enfoque para modularizar el sistema, permitiendo además el uso de distintos lenguajes de programación y tecnologías como los middleware. Este sistema debe incluir los componentes señalados como requeridos en la guía número 100 de la OMM, excepto los marcados como obligatorios para los miembros de esta organización, debido a que el departamento que administra la red no es un miembro de la organización. Tampoco se considera el componente de gobernanza, y en cuanto al componente de infraestructura de tecnologías, únicamente se hará uso de gestión de base de datos y su seguridad. Este sistema respaldará las actividades de adquisición, validación y almacenamiento de la información recopilada y procesada. Además, contará con las herramientas para realizar los cálculos climáticos y proveerá los mecanismos para la extracción, uso y aprovechamiento de los datos. De igual manera, se recurre a PSP, que insiste en dividir el desarrollo de un sistema grande en pequeños programas o módulos. Al tiempo que se avanza en el desarrollo, se recopilan los datos necesarios permitiendo al ingeniero de software potenciar su desempeño e incrementar la calidad de sus productos de software. Este sistema entonces cubrirá las necesidades de administración de esta red bajo los estándares de la Organización Meteorológica Mundial. En cuanto a trabajo futuro, se hará uso de Process Dashboard, que es un programa que facilita la adopción y aprendizaje de PSP, que incluye todos los
formularios y scripts y apoyan el cálculo de las métricas y reportes de productividad. Antes de comenzar con el desarrollo, será necesario llevar a cabo la licitación de requerimientos, su análisis y realizar un diseño general del sistema, a partir de los cuales se determinará el tamaño de cada módulo, usando cada uno para escalar por las distintas fases de PSP. Al finalizar el sistema, se implementará y se hará una prueba de concepto. Finalmente, se exhibirán los resultados obtenidos con Process Dashboard sobre el análisis de productividad, las mejoras de desempeño del desarrollador y concretar de qué manera evolucionó durante la ejecución del sistema. Muchas gracias por su atención.